Filipenses capítulo 2, verso 2. Amén. Tenemos. Dice la palabra del Señor: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. El tema es sacado de esta cita bíblica: completad mi gozo. Ese es el tema. Completad mi gozo. En esta carta pastoral, en esta carta apostólica, mejor dicho, no pastoral, en esta carta apostólica, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia que está en Filipo, y en el contexto de la carta él está interesado en que la iglesia, los hermanos de esta congregación estén gozosos y que haya entre ellos una unanimidad, una armonía, una unión y un mismo amor. Desde la perspectiva de un padre, trasladado también al padre espiritual, creo que es todo anhelo de todo pastor, de todo aquel que es levantado por el Señor, y de todo padre de familia, de que sus hijos estén en armonía, que estén con gozo, y que podamos, como hijos espirituales o como hijos naturales, podamos nosotros también dar gozo, dar alegrías al pastor, a nuestro pastor o a nuestro padre espiritual. Porque el propósito de todo aquel que es levantado por el Señor es orientar, es cuidar, es guiar, es preservar, para llevar por el buen camino y entregar, una vez completada la misión, a todos aquellos hijos o a todas aquellas ovejas, aquellos todos hijos que el Señor encomendó. Porque todo padre se alegra de los triunfos y de los logros de los hijos, que es parte de este gozo, pero también se alegra mucho más cuando estos están en armonía, cuando no hay contiendas, no hay pleitos, no hay separaciones, no hay discusiones entre ellos. Ahora bien, las circunstancias pueden hacernos a nosotros perder el gozo. Pablo lo podía perder al encontrar estas separaciones entre las ovejas, entre sus hijos espirituales, entre los hermanos. Pero también se puede dar entre nosotros debido pues a que hay problemas que traemos nosotros que nos roban el gozo. También perdemos la paz cuando la gente nos dice o nos hace algo. Pero el mejor remedio para todas estas dificultades es una posición sumisa, humilde, que procure solo honrar nuestra disposición solo a Cristo, al Señor. El orgullo en nosotros es la causa de mucha intranquilidad. Nosotros, al no ser humildes, perdemos paz y gozo. Amén. Entonces Pablo nos da en esta carta un ejemplo, y dentro de esto el primer ejemplo que él pone es el ejemplo de Cristo. En este capítulo 2, en el desarrollo de este capítulo 2, Pablo pone la humillación y la exaltación de Cristo como ejemplo. Pero si nosotros lo vemos ya a nivel congregacional, a nivel de iglesia, es importante la armonía, la unión, el amor fraterno entre nosotros, entre hermanos, para el crecimiento,
Porque si usted ve, es lo natural. No podríamos exigirle a una plantita que unas ramas crezcan más que otras. No se puede. Son alimentadas del mismo tallo, son alimentadas del mismo tronco, son alimentadas de la misma raíz. Entonces, una rama no puede estar molesta con otra rama y decir, yo no voy a crecer. Si sucede algo en la planta, eso afecta a toda la planta. Si sucede algo en una rama, afecta a toda la planta. Entonces, debe de existir esa armonía, debe existir esa unidad para el crecimiento, y eso es lo que Pablo quiere. Háganme sentir gozoso. Háganme sentir bien, que yo esté bien, que el problema para la iglesia sea otro. Y no la separación, la contienda, el pleito, la discusión, la murmuración entre hermanos. Porque ese ya lo vamos a ver en el contexto. Porque eso es lo que de noche siembra Satanás para separar, para hacer que el cuerpo de Cristo esté raquítico, esté enfermo. Entonces, Pablo comienza en este verso 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, dice. Si usted ve vamos a ver el verso 3, del verso 3 y 4 también, de este mismo, dice, nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí están las dos claves importantes para entender entonces el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Ese misterio que sale y aparece en los versos siguientes de la humillación del Señor, ¿verdad? Aparece aquí para poderlo entender. Y lo primero es que no debemos nosotros tener vanagloria, o sea, anhelar algo para que nos alaben a nosotros. Y dice aquí que debemos de estimar a los demás como superiores. Cuando nosotros tenemos claro esto dentro del cuerpo de Cristo, que los demás son superiores a nosotros, no vamos a tener ningún problema. Cuando nosotros vemos que todos los hermanos que están a nuestro alrededor merecen nuestra atención, merece que les sirvamos, y que nosotros no merecemos nada, entonces no vamos a tener problemas. Amén. Eso es lo que está diciendo, mirando a cada uno, ¿verdad? No mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no trate de alcanzar sus propios intereses dentro del cuerpo de Cristo, sino que dentro del cuerpo de Cristo velemos por atender lo de los demás. Sirvamos a los otros. Amén. Y eso es lo que el Señor hace, y ese es el ejemplo, porque sugiere que hay una desunión en la iglesia de Filipo, sugiere el apóstol Pablo que hay una desunión, por eso tiene que decir esto. Pero qué precioso que en la misma carta nos ejemplifica con Cristo. Dice que, en los versos siguientes, dice que Cristo no escatimó como cosa a que aferrarse a todo lo que Él poseía. Todo lo que él tenía, se despojó de sí mismo, dejó todo eso que le pertenecía como Dios, para hacerse Dios hombre, para venir acá, y dice que a servir como siervo. No se aferró a todo su poderío y a su grandeza, ni vino como un señor sobre todos nosotros a someternos con el poder y con la potestad que él tenía, sino que él vino en una posición diferente, a servir, a humillarse, y con el ejemplo de su humillación y con el ejemplo de su servicio, convencer a la humanidad de que es la mejor forma y es la mejor fórmula para ser exaltados nosotros en los cielos como él fue exaltado. Porque el ministerio del Señor lo llevó a eso, a una exaltación.
Todos sus enemigos creyeron que había vencido al Señor Jesús al llevarlo a acusarlo y a condenarlo a una muerte de cruz. Mas sin embargo, esa muerte de cruz era necesaria para el perdón de nuestros pecados, para que tuviéramos libertad nosotros en Cristo Jesús. Pero ese sacrificio de Él y su muerte, su resurrección y luego su posición exaltada es el mejor ejemplo de cómo la iglesia, que no es terrenal, que no somos terrenales, que estamos pasajeramente en este lugar, en esta tierra, en estos tiempos, nosotros junto con los demás que conforman el cuerpo de Cristo, vamos a tener una exaltación. Entonces eso es más sublime y aparte de sublime es eterno. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros desperdiciándonos y desgastándonos cuando hay algo que es más valioso y eterno para nuestras vidas? Entonces, Pablo hizo un llamamiento aquí basándose en la experiencia que él tenía sobre la iglesia. Que tuvieran un mismo sentir, que tuvieran unanimidad de corazón, y que pongan a los demás antes que a ellos mismos. El problema se da, y lo menciona en el capítulo 4, si usted me acompaña, capítulo 4, verso del 1 al 3, dice, capítulo 4, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjese bien, había pasado algo allí que llevó a una separación, a una contienda, ¿verdad? A Evodia y a Síntique. Y eso estaba afectando el ministerio, porque estas dos mujeres guerreras que dice ahí habían combatido, fíjese bien, habían combatido en el evangelismo junto con Pablo y junto con Clemente y otros colaboradores. Ahora estaban ellas desarticuladas, desarmadas. No explica cuál es el problema entre ellas, pero esto sí afectaba a la iglesia y es lo que hay que resaltar. Porque por eso se ven afectados no solo la iglesia, sino que dentro de la iglesia los ministerios. Porque hay ahora en nuestra misión cristiana Judá una afección o algo que está afectando al ministerio de alabanza, por ejemplo. Diferencias, desavenencias, desobediencias, desunión, murmuración, lo que sea. No sé exactamente. Pero todo esto puede afectar. Y como no han sido capaces de solucionar los problemas, Evodia y Síntique, entonces el Señor permite que Pablo les escriba. Y lo que quiere Pablo es que complementen su gozo. Desea firmemente que esas coronas, que son sus hermanos, solucionen el problema. Porque no pueden vivir de esa manera porque Satanás es el más favorecido. Ya no había ministerio evangelístico porque estaban enojadas ahí. Ya no hay alabanza y el diablo contento porque ya no están trabajando adecuadamente los hermanos. Estoy hablando de una forma general, no ejemplificando de la iglesia nuestra. Porque sí hay alabanza, ustedes saben. Pero aquellas que deberían de estar trabajando y combatiendo han sido descalificadas. Y eso se resiente en el cuerpo de Cristo. Y eso se resiente en la iglesia, en la representatividad de una iglesia local.
Y eso resiente Pablo como padre espiritual porque se ve afectado de que no hay un gozo en él, porque todo lo que él ha enseñado, todo aquello por lo que él se preparó, por todo aquello lo que él se sacrificó, por todo aquello que él hizo por esas mujeres y por los demás de esa congregación, ahora se vea afectados, se vea frenado el avance, ahora se vea detenido el avance dentro de la iglesia debido a diferencias. Problemas internos que roban el gozo. Problemas internos que causan entonces una separación. Y entonces Pablo explica cuál debe ser nuestra conducta. La conducta de Cristo. Tener a los demás como superiores a nosotros. Eso nos va a evitar muchos problemas. Porque nosotros dentro de la iglesia, los que ya tenemos más tiempo, queremos imponer nuestras ideas. Nosotros los que hemos crecido un poco más, creemos que tenemos madurez y que nosotros podemos entonces opinar sobre los demás. Otros que creemos que hemos estudiado mucho la palabra de Dios, creemos que sabemos Biblia, entonces juzgamos las disposiciones, las acciones de los nuevos y de todos aquellos que comienzan. Nosotros que sentimos derecho de opinar, entonces maltratamos, herimos con palabras, herimos con gestos. Y herimos entonces a los que están más débiles en la fe. Porque el maduro espiritual debe de superar esas condiciones. Pero una posición, y nosotros venimos sensibles, y hay una posición que nos confronta, y nosotros venimos sensibles a la iglesia, nos vemos afectados. ¿Sí? Queremos saludar a una hermana y la hermana nos retuerce la cara. Y entonces si nosotros venimos sensibles, ya sí fuimos afectados. Ya nos sentimos mal, ya nos cayó mal la alabanza, ya no pusimos atención a la palabra, ya estamos pensando qué le vamos a decir, cómo nos la vamos a desquitar, cómo le vamos a reprochar, que vamos a tomar venganza de alguna manera. Pero el hermano espiritual o la hermana espiritual lo que va a hacer es decir, bueno, mi hermanita tiene un problema, voy a doblar rodillas y voy a ver cómo le ayudo. No se lo voy a decir porque no le voy a decir, mire, usted quizás está poseída y por eso anda con esa cara retorcida. No, lo va a hacer en lo secreto. Voy a orar por usted porque usted ahorita anda muy mal. A ver qué demonios se le ha metido. No lo vamos a decir así. No es así. No es correcto. Esa es una posición mala de parte de nosotros. Inmadura. Estamos peor nosotros. Lo que debemos de hacer es, con el amor que Cristo nos ha dado, restaurar. Con el amor que Cristo nos ha dado, perdonar. Con el amor que Cristo nos ha dado, entonces nosotros trabajar para armonizar. Porque ya hemos hablado y hemos comparado con piedras de río, de arroyo. Y las piedras, para llegar a esa redondez y a esa exquisitez de forma, ¿verdad?, simétricas que tienen muchas de ellas, es el resultado de haber rozado unas con otras todos sus filos, hasta que son redondeadas. Son perfeccionadas. Nosotros somos perfeccionados. Y no estamos exentos porque tenemos una naturaleza. Y no podemos decir que nosotros no ofendemos a los hermanos porque tenemos una naturaleza caída. De alguna u otra manera, un gesto, una expresión, una palabra, fuera de tiempo, fuera de lugar, teniendo o no teniendo la razón, dañamos, afectamos. Entonces, el Señor Jesús, fíjese bien, qué tremendo, podía escuchar los pensamientos que habían en el corazón y en la mente de los fariseos y de todos sus detractores, de todos los que se oponían a él. Él recibía todo eso, mas sin embargo él nunca se decepcionó, se defraudó para no continuar la obra. Al contrario, los confrontó en la naturaleza caída, la expresión de ellos, pero el trabajo de él era rescatarlos, y él lo exponía en sus mensajes. Él había venido para rescatarlos, para esas ovejas perdidas, esas ovejas extraviadas, poderlas llevar nuevamente al redil. Y gracias a Dios que nosotros no tenemos esa capacidad.
de poder escuchar y saber lo que hay en el corazón de otro hermano cuando estos nos ofenden. Imagínense qué tremendo. Si solo viendo medio una expresión de rostro nos sentimos mal, y si supiéramos lo que piensan de nosotros, Dios mío. Pero como el Señor sabía cuál era su posición, y su posición era de siervo, ¿y qué es la posición de siervo, hermano? No tener derechos. Estar a la disposición de todos los demás, porque todos los demás pueden darnos órdenes, pueden mandarnos. Dispuestos, que nos han hecho un desaire y nos piden un favor, hacerlo. Que nos han tratado mal, pero se les olvidó y nos piden algo, hacerlo. Poner buena cara al mal tiempo, poner buena cara, ¿verdad? Aunque hayamos sido maltratados y ofendidos. Esa es la posición de humillación, y esa posición de humillación como siervo es la que nos exalta, es la que nos lleva a la grandeza de Dios, a donde Él nos va a poner, a donde Él nos va a llevar. Entonces, también aquí en el capítulo número 1, siempre de Filipenses, en el verso 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué aquí con esto? En el verso 12, 13, Pablo dice que está preso, pero eso ha venido a ser para bien. O sea, una situación difícil en nuestras vidas, debemos de pensar que Dios la ha dispuesto para bien. Que una situación que a nosotros nos puede llevar a agonizar, a pensar en la muerte, debemos de saber que eso le podemos sacar provecho para el Evangelio, para Cristo Jesús. Por eso Él se expresa de esta forma. Entonces, el hecho de estar en prisión, dice, ve qué bendición, porque hoy que he estado preso, entonces otros han cobrado ánimo para predicar, para hablar de Cristo, sin temor a ser encarcelados. Y dice, unos lo hacen para su propio beneficio, pero otros lo hacen en amor, por el ministerio, por la obra, por el amor a Cristo. Unos porque van a sacar provecho de esto, pero otros sinceramente se han involucrado en servirle a Dios, y todo esto es el resultado, dice Pablo, de que él fue hecho prisionero. Entonces, convenía que Pablo estuviera prisionero. Convenía que en algún momento dado Pablo menguara temporalmente en el ministerio para que otros comenzaran a sobresalir, para que otros salieran a luz, cobraran ánimo, tuvieran valor para enfrentar situaciones adversas, situaciones difíciles por el Evangelio. Y qué bendición, ¿verdad? Cuando uno como padre, en algún momento dado de su vida, uno mengua en algo, qué bendición que exista ahí la posibilidad de que hijos de uno puedan decir, bueno, no, yo me voy a tomar esa responsabilidad, papá. No, yo voy a cubrir todo, papá. Yo voy a hacer eso. Entonces, da la oportunidad, un quebranto de salud, por ejemplo, en uno, de que demuestre el Señor de que hay quien puede tomar el mando, la batuta, la función, la misión
de aquellos por los cuales ahora nosotros estamos menguados, estamos detenidos. Pero no debe ser nuestra posición lastimosa, ¿verdad? No debe ser nuestra posición de ahí de lloriqueos, y decir, ay, cómo me tiene el Señor, hoy ya no le voy a poder servir como antes porque miren cómo me tiene. No, al contrario, decir, gracias Señor, porque en esta posición ahora puedo ver que tú tienes otros que se pueden levantar, tú tienes otros que pueden tomar la misión, tienes tú otros que pueden servir, y debemos de tener esta mentalidad que van a servir mejor que nosotros. Entonces Pablo hace un llamamiento basándose en esa experiencia. Tener un solo sentir y unanimidad de corazón, y que pongan a todos los demás antes que a ellos mismos. Ahora, ¿qué motivos hay para la unidad de la iglesia? O sea, ¿qué saca usted provecho con que estemos unidos y en armonía y llenos de amor nosotros acá? Bueno, el objeto es Cristo, porque el cuerpo de Cristo lo conformamos nosotros, la iglesia. Amén. Entonces es uno de los objetos. El gran incentivo es Cristo para nosotros. Entonces debemos de convivir nosotros unos con otros, y en ese convivio debe de existir una buena dosis de amor, de comunión espiritual. Debemos de tener deseos profundamente arraigados en Cristo, en su obra, en su forma de ser, en su ejemplo a seguir. Nosotros debemos de tener todo eso. Entonces Pablo muestra a través de lo que leímos en el capítulo 1, verso 12 en adelante, y también lo que leímos en el capítulo 2 del verso 12 en adelante, muestra pues que había ambiciones egoístas, habían discusiones, pleitos, habían cosas que no eran buenas en la iglesia de Filipos. Pero ese sentir humilde debe de llevarnos a nosotros a someternos no solo a lo que está enseñando el apóstol Pablo, sino que a someternos a la voluntad de Dios dentro del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Entonces la humildad, ¿verdad?, que debemos de demostrar acá, que es no pensar en nosotros mismos, sino que no aferrarnos nosotros egoístamente a nuestros privilegios, sino que despojarnos de todos esos privilegios. Si usted siente acá que usted debe ser atendido, entonces estamos mal. Si usted considera acá que los demás deben de servirle, entonces estamos mal. Si usted siente el deseo de servir a los demás, si usted siente el deseo de atender bien a sus hermanos, entonces usted va por el buen camino. ¿Qué lo lleva a usted a servir? Bueno, lo primero es que su rendición y su humillación, que es el primer paso, su rendición y su humillación, entonces eso lo prepara en el deseo de su corazón a servir por amor. Por eso el Señor dejó a un lado su gloria y se vistió de siervo. Amén. No dejó de ser Dios, sino que dejó a un lado su gloria y dejó la independencia, el uso independiente de sus atributos. Pero como hombre en la tierra estaba sujeto completamente a la voluntad de su Padre, enteramente sujeto a la voluntad de su Padre, ¿verdad? Por eso él expresa en algún momento dado: yo hago siempre, ¿verdad?, la voluntad de mi Padre, yo hago lo que le agrada a mi Padre. Él podía expresar eso porque había una negación a su deseo, negación a su orgullo, negación a su voluntad, y era sometido completamente él a lo que disponía el Padre. Entonces ahí no tenemos problemas, porque se anula el orgullo.
Y como la causa de los problemas es el orgullo, porque usted está muy bien aquí, muy lindo, pero le pateamos el callo o el juanete y le sacamos el verdadero yo que tiene por ahí adentro. Se siente, ¿verdad? Se siente indignado, ofendido, maltratado, y entonces va a reclamar todos sus derechos. Y el Señor dice: yo hago siempre la voluntad del que me envió, yo hago siempre la voluntad de mi Padre, yo hago lo que a mi Padre le agrada. Eso está en el Evangelio según San Juan, no le voy a dar las citas, solo lo menciono. Entonces Jesús se humilló a sí mismo para venir a ser hombre, carne, y luego para ser hecho, fíjese bien, pecado, para ir voluntariamente a la cruz, muerte de cruz. Pero esa experiencia de Cristo prueba que la exaltación, que se lo mencioné, siempre sigue a la humillación. Si usted se humilla, el Señor lo exalta. Amén. Eso es difícil. Eso es difícil. Fíjese que hace muchos años estaba en un trabajo yo y salí con un compañero de trabajo. Él no era cristiano. Entonces salí y en un semáforo estaban como 4 o 5 carros adelante y de repente de un centro comercial salió, pequeñito así, salió una señora manejando, pero la señora venía discutiendo acaloradamente con la pareja que iba a la par. Asumo que era su esposo. Y entonces ella no se fijó, venía discutiendo, venía encendida, no se fijó y rozó mi carro y se metió. Y entonces yo le pité, pero le pité para advertir, ¿verdad? Entonces le pité, no pité nada, solo pité, así va. Entonces la mujer me volteó a ver, pasó, cuando estaba adelante retrocedió y me golpeó. No, hermano, sí, como que me habían jalado las orejas. Y entonces yo quise salir a reclamar, en mi naturaleza. Yo quise salir a reclamar, decirle un montón de cosas, con todo mi derecho. Pero en esas semanas, bastante nuevo el compañero, yo le estaba hablando de que era cristiano. Imagínense. Y entonces yo me quedé y dije: Señor, no puedo, lo siento, porque en mi naturaleza lo sentí, mi deseo era bajarme y reclamar mis derechos y, si era posible, levantar la voz, ¿verdad? Pero al mismo tiempo había algo que me frenaba y me decía: no puede ser, lo que estás comenzando a levantar y ahora es tu momento de prueba decisiva, ¿verdad? Aquí es, ¿verdad?, que si puedes nadar, te voy a tirar al agua, a ver si puedes nadar. Y entonces me quedé callado y él se quedó asustado de ver la acción de la mujer, retrocedió y me golpeó y siguió, ¿verdad? Y así como burlándose y retándome por el retrovisor, y el hombre se quedó quieto ahí. Yo creo que él iba dando gracias porque ya no le iban a molestar a él, ya era el pleito conmigo. Pero se fue, yo agarró recto, entonces en la primera, en el semáforo crucé, ya ni me fui en la ruta. Y yo me quedé sorprendido en ese sentido, de que dije yo, qué fácil es desvirtuar la fe. En este momento era fácil. Y yo al mismo tiempo decía, bueno, ¿qué pasó si tenía el derecho? Y yo hubiera reclamado con derecho, ¿verdad? Y si hubiéramos esperado a la autoridad, yo hubiera reclamado con derecho, pero ¿qué ganaba? ¿Verdad? ¿Qué ganaba? Entonces fue una lección para mí, y creo que Pablo en algún momento dado habla de cuando hay hermanos débiles en la fe, de que aunque nosotros tengamos la razón, y cuando nosotros sepamos que hacemos algo y que lo vamos a hacer, y eso es bueno, por la convicción que tenemos, por la seguridad que tenemos del Evangelio, pero cuando vemos que hay alguien que puede flaquear por mi acción, entonces también podemos refrenar. Y no dejamos de ser buenos creyentes, y no dejamos de ser seguidores de Cristo. Pero también eso nos sirve de lección. Se lo voy a ejemplificar.
Aquí lo hemos usado muchas veces, la persona que nos pueda regalar algo que es dedicado a los ídolos, dice ahí en la Escritura, ¿verdad? Entonces dice Pablo, yo lo puedo comer, yo oro con la oración de fe que sana, que purifica, ¿verdad? Y puedo comer, ¿verdad? ¿Qué me da ese derecho? Bueno, mi convicción, ¿verdad?, de que lo estoy tomando con oración, ¿verdad?, con fe, creyendo en el Señor. Y yo sé que no es malo. Pero, si mi hermano que está ahí cerca, a la mesa, o que está cerca, o aquel que llega y me ve haciendo esto y dice, hermano, por favor, usted ya caminó más en el Señor, usted es líder y mire, comiendo esos tamalitos. Entonces yo, dice, no los voy a comer. No por mí, sino por mi hermano. Entonces pasa de un derecho a una renunciación para, dice el mismo apóstol Pablo, para no hacer caer a mi hermano débil. Y tampoco voy a decir, es que usted, hermanito, es nuevo en la fe, entonces usted tiene que crecer un poquito más, pero usted no sabe, pero yo me lo puedo comer. No lo voy a hacer, y le voy a respetar la posición a él. Tampoco me voy a valer de esto para entrar en el legalismo yo de hermano nuevo y andar señalando. No es el propósito ese, sino que aquel que no tiene el conocimiento puede pensar eso, y entonces, si yo estoy en una confrontación como tal, el apóstol dice, yo debo de ceder, renunciación, humillación, yo me debo de humillar, ¿verdad? Entonces, porque yo debo de, humildad no es pensar mal de uno mismo, fíjese bien, sino que es no pensar en uno mismo, ¿verdad? Entonces no voy a pensar en mí, sino que voy a renunciar a ese derecho que legítimamente me pertenece, pero voy a renunciar por el bien de otros, por el bienestar de otros. Cuando en un día llegue a crecer, va a comprender, va a entender qué pasaba, pero en este momento no, entonces voy a respetar para no hacerlo desviar del camino. Amén. Entonces, el Señor Jesús se humilló a sí mismo, y en esa humillación que Él hizo, logró una exaltación. Nuestra exaltación no va a ser aquí. En algún evento Dios nos puede honrar, y eso sí, pero no es lo que debemos de esperar, sino que la honra y la gloria dada por el Señor va a ser cuando estemos con Él, ¿verdad? Que me puede honrar y ponerme y sacarme adelante ante una situación, por ejemplo, de algo que se haya tramado ¿verdad?, en contra de mí, como lo hicieron con Daniel y el Señor lo honró. Los sátrapas estaban tratando pues de hacer caer a Daniel, y Daniel fue honrado por el Señor y fue honrado delante del rey. Pero eso es diferente, ¿verdad? Pero no es lo que pretendo yo, eso es lo que quiso hacer Dios, ¿verdad? Y eso, amén, porque lo quiso hacer el Señor. Pero yo debo de entender de que acá mi posición es servir y no tengo derecho. Entonces eso debe llevarme a paz, ¿verdad? Eso debe llevarme a una tranquilidad a mi corazón, ¿verdad?, para que nosotros podamos soportar. Entonces ese sacrificio en la cruz del Señor lo llevó a exaltación. Los que no quisieron, ¿verdad?, humillarse, ¿verdad?, fueron derribados por el Señor. Y ahí está el ejemplo de Faraón, de Nabucodonosor, de Saúl, de Amán, de Herodes, ¿verdad?, que tuvieron que pagar un precio porque ellos se exaltaron a sí mismos. Y cuando también los exaltó el pueblo, ellos se atribuyeron esa grandeza a sí mismos y nunca la pusieron a disposición de Dios. ¿Ven? Entonces, en Primera de Pedro 5:6, si me acompaña ahí, dice la palabra del Señor, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 6, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte
cuando fuere tiempo. Amén. ¿Cuándo vamos a ser exaltados? Cuando el Señor quiera, cuando el Señor lo disponga, cuando considere Él bien y que eso no nos va a afectar, que eso no nos va a hacer daño. Amén. Entonces, por eso viene el Señor, ¿verdad? Y con su ejemplo que menciona el apóstol Pablo aquí en Filipenses, su vida, su muerte y su resurrección probaron eternamente que la manera de ser exaltado es humillarse ante Dios primero. Amén. No hay gozo o paz en el orgullo, ni en la vanagloria. Nuestra posición como hijos de Dios debe ser sumisa. Al ser sumisos vamos a tener gozo y paz que solo el Señor nos puede dar a nosotros. Amén. Solo Él puede dar ese gozo y esa paz. Un gozo y una paz diferente. Amén. El mundo quiere sentir gozo y paz con logros materiales. Y a veces a cualquier precio lo van a lograr, lo van a adquirir, a alcanzar, porque eso les permite a ellos en una falsa confianza, en sentirse bien, en sentirse que han crecido, en sentirse que van por un camino que supuestamente para ellos es correcto. Pero Pablo enseña algo diferente. Entonces enseña que para ser sumisos o para sentirnos nosotros sumisos, habrá que hacer sacrificios y habrá que servir. En el verso 16 y 17 del capítulo 2 de Filipenses, dice en el verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Verso 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Por eso en el 18 dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Fíjese cuál era el gozo de Pablo. Dice, si él es necesario que él pague un precio tal que sea, dice ahí, derramado en libación, es decir, que sea sacrificado, que aún alcance la muerte. Dice, si eso es en beneficio de todos ustedes, dice el apóstol Pablo, me voy a gozar. Es decir, si nosotros recibimos vituperio por servirle a los hijos de Dios, por servirle al pueblo de Dios, eso no va a importar, porque eso dice de que este mundo, que es el que me cause eso, entonces yo estoy en el camino correcto, porque estorba, molesta, incomoda a aquellos que se oponen a la palabra de verdad, pero no se opone al reino de Dios. Entonces es beneficio para el reino de Dios. Y entonces Pablo comprende que su posición temporal también vale la pena sacrificarse, vale la pena esforzarse, vale la pena también pagar un precio, aún con su vida, a beneficio de los demás. Y eso le causa gozo a él, y escribe estando preso. Y a muchos de nosotros la prueba, la tribulación nos elimina. A muchos de nosotros la enfermedad, la escasez, la separación en el lazo familiar, ¿verdad? Ya sea por pareja o relación padre-hijo, ¿verdad? Cuando no va bien ahí, nosotros nos defraudamos y nosotros renunciamos a las cosas del Señor.
Y Pablo dice, es cuando nosotros más nos debemos de aferrar. Es cuando nosotros más le debemos de servir. Entonces, el apóstol Pablo tiene ese sentir de sacrificio y servicio. Entonces, conforme nosotros procuramos vivir para Cristo, también puede significar que la oposición quiera matarnos por Cristo, anularnos por Cristo. Entonces, ¿cuál es el secreto del apóstol Pablo? Pablo permitió que Dios obrara en él. Y nosotros los cristianos debemos de permitir que Dios obre en nosotros. Porque desde lo que, como comencé la prédica, nosotros tenemos un carácter, tenemos una naturaleza, y esa naturaleza resiente, y esa naturaleza no quiere cambiar, se aferra a su sentir y pone razonamientos suficientemente fuertes, creíbles para nosotros mismos, de que nosotros estamos actuando correctamente. Pero es el orgullo el que está brotando en nosotros. Es algo que en nosotros ha estado siempre, así fuimos educados, así fuimos enseñados, así piensa el mundo, y entonces para nosotros eso es correcto. ¿Por qué teniendo derechos, o por qué teniendo el derecho nosotros nos vamos a ceder? Pensamos en lo natural. Bueno, veámoslo a través del Señor Jesús, teniendo el derecho, teniendo la verdad de su parte. En el juicio que se le hizo, que fue injusto, Él no reclamó. Él permitió que se realizara según el juicio de los hombres. Aunque el juicio de los hombres, ya lo hemos dicho, a través del derecho romano, al Señor no se le encontró ninguna falta por la cual Él debía de morir. Pero no se aferró a eso, cedió. Es decir, que aún teniendo nosotros la verdad de nuestra parte, o los argumentos suficientes como para refutar algo, a veces, si no la mayoría, a veces es necesario callar, ceder. Aunque otros digan que ganaron sobre nosotros, aunque otros digan, ve, ya ves, teníamos razón, vistes, este cristianito evangélico no pudo defenderse, porque nosotros teníamos la razón. No importa. Ellos van a sentir que ganan. Ellos van a sentir que nos humillan, ¿verdad? Y se van a sentir bien por eso. Eso es lo que se deseaban, porque eso pasaban maquinando los fariseos de cómo hallar una falta en el Señor, en lo que Él dijera o hiciera para condenarle, mas no lo lograron. Pero el Señor no refutó la condenación, la muerte a cruz, sino que la aceptó no como voluntad de los hombres, sino que como voluntad de su Padre. Deseó que pasara esa copa, pero al no tener una respuesta, aceptó el silencio como la voluntad de su Padre y se sometió para morir en la cruz, humillado, maltratado, flagelado, ¿verdad? Tratado como el peor de los asesinos. Y nada le costaba, como le dijo uno, defiéndete, baja de esa cruz, que vengan tus ángeles, que vengan tus legiones de ángeles a defenderte. No le costaba nada al Señor, pero si hacía, estaba haciendo entonces la voluntad propia. Si lo hacía, estaba dando entonces cabida a un triunfo de Satanás. Si usted se somete, si usted aguanta, si usted soporta, aún teniendo la razón, entonces usted está sometiéndose a la voluntad de Dios. Y Dios lo va a premiar, y Dios lo va a exaltar, y Dios lo va a engrandecer, y Dios le va a volver a dar, así como se lo dio a Job.
le va a retribuir todo lo perdido, porque supo callar, porque supo esperar, aún ante el juicio erróneo que estaban haciendo sus amigos, porque ellos juzgaban de acuerdo a la ley, de acuerdo a aquello, causa y efecto. Decían, si te está pasando todo esto, algo has hecho, decláralo, di que has hecho. Porque estos males no le pueden venir a un hombre de Dios, a un santo. Y Job no tenía una respuesta para eso, sino que solamente confiar en la voluntad del Padre. Aunque brote en él la naturaleza en algún momento dado y quiera hacer argumentos, él sabe que son palabras que está diciendo únicamente porque se siente mal, se siente dolido. Pero no reflejan la intención de su corazón, sino que son el resultado de la provocación. Pero en lo más profundo de su corazón, él seguía guardando en el Señor para que el Señor lo redimiera, para que el Señor lo sacara adelante. Y así fue. Entonces, Pablo también es un ejemplo de eso. Porque siendo un hombre de Dios, si ustedes recuerdan, siendo también un romano, ciudadano romano, en el principio, cuando es maltratado y todo eso, él no reclama sus derechos como romano. Cuando llega el momento oportuno, porque necesita ser trasladado para Roma, él dice que es romano. ¿Qué tal con nosotros con una visa del norte? Hubiéramos hecho un gran escándalo. Yo, ciudadano del norte, reclamando ahí todos los derechos y poniendo abogados y poniendo lo mejor, ¿verdad?, para que nos defiendan. Mas, sin embargo, él cayó en el momento oportuno, viaje gratis para Roma. Amarradito como Cuzuquito, pero, ¿verdad?, él dijo, es la voluntad del Señor, allá debo estar yo, para llevar el evangelio allá. El Señor con un propósito lo ha hecho, y no le quitó el gozo, ¿verdad? No le quitó el gozo, pero nosotros, ¿verdad?, una media calentura, y se nos quita el gozo. Así que Pablo nos da varios cuadros acá de cómo nosotros como cristianos debemos de sentirnos sumisos. La sumisión es decir, hijos obedientes al Padre. Esa es la sumisión. Procurando honrar al Padre, a nuestro Padre. Siendo ejemplos nosotros en medio de este mundo, ¿verdad?, como lo dijo el Señor Jesús, como lumbreras, como luces, como sal también fue comparado, ejemplificado, para que nosotros podamos hacer una ofrenda de libación, que era lo que decía en ese verso 17 y 18, que se derrama sobre el altar. Y les decía yo anteriormente, donde hay un sentir así sumiso y humilde, entonces debe de haber sacrificio y servicio. Amén. Ahí nos vamos nosotros a diferenciar. Entonces, volvamos a Filipenses capítulo 2, dice en el verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Debemos de sentir lo mismo los unos por los otros. Si nosotros nos dolemos por el dolor del que está a la par, ¿verdad?, de nuestro hermano, entonces estamos en un mismo sentir. Y eso es lo que se pretende por dos razones pastorales importantes. Una, si hay división, no hay crecimiento. No hay crecimiento. Si hay división, no hay crecimiento. Como ministerio estamos hablando. Amén.
y lo otro, por llenar la expectativa en el gozo por nuestro Padre espiritual, por Dios mismo, por Cristo también, y por nuestro Padre espiritual, nuestro pastor, que está asignado a nosotros aquí en la tierra. Y por eso les decía en un principio, el gozo que puede sentir un padre, la satisfacción que puede sentir un padre, una madre, cuando un hijo está actuando correctamente, cuando los hijos están actuando correctamente, cuando los hijos interactúan entre ellos correctamente, porque qué dolor para un padre que sabiendo que han salido de una madre, que ha salido, ¿verdad?, de sus entrañas un hijo, una hija o dos hijos, y estos no se puedan llevar bien. ¿Cree que va a haber un gozo ahí un padre? Lo que va a haber es un sufrimiento eterno que va a tener ahí un papá o una mamá. Le va a quitar la vida. Entonces Pablo quiere también, dice, sentir ese gozo. Y termino con esto. En el libro de los Números, no lo busque, solo se lo voy a mencionar. Se lo voy a parafrasear. En el capítulo 12, cuando hay una rebelión ahí de Miriam, o María es el mismo, y Aarón contra Moisés. Fíjese que ellos murmuran y atacan a su hermano menor, que era el líder. Ya hemos tocado esa porción en diferentes veces y con diferentes sentidos de la prédica. Pero solo quiero tocar un punto, y es la posición del pastor, en este caso Moisés. Cuando llega el Señor y observa todo esto, llega a un veredicto, y hay una condenación para Miriam, y es que es enferma de lepra, ¿verdad? Entonces hay un verso, dice, y la nube se apartó del tabernáculo, fíjese bien, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Ella era la que había actuado mal, llevando a su hermano Aarón a un consenso entre los dos en contra de su hermano. Había convencido a su hermano para actuar en contra de su hermano Moisés. Y eso disgustó y molestó mucho a Dios. Pero mire, en el 11, en el verso 13, entonces Moisés clamó a Jehová. Ese era el que quería hallar. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Amén. Dice clamó. Pero fíjese que la palabra en el original dice gritó. Moisés gritó con todas sus fuerzas, pero el grito era de dolor. Era un grito de dolor, y literalmente dice Señor, dice Señor, por favor, sánala, por favor. Literalmente así dice. Dice, Señor, por favor, sánala, por favor. Porque Moisés estaba en ese momento sufriendo como pastor, imagínense, y como hermano también. Estaba sufriendo por su hermana, que había adquirido una condenación por querer promover una separación, o por llevar a una murmuración o un señalamiento sobre aquel que era su autoridad. Sí era cierto, era el hermano menor, pero en ese momento no era cuestión familiar, sino que era cuestión de la autoridad que Dios había puesto. Era la teocracia, era el orden de Dios establecido.
quien representaba a Dios en esa posición era Moisés. Y entonces Moisés grita, pero grita de dolor: Señor, por favor, sánala. Señor, por favor, sánala. Por favor, vuelve a decir. No hay palabras en Moisés para apoyar la decisión de Dios, sino que lo que hay en él es una intercesión por la condición o por el resultado de la condenación que ha recibido su hermana. Y él se duele por eso, porque sabe, y lo dice la Escritura, se retrasa el crecimiento, el avance que iba a tener todo el pueblo de Israel. El tabernáculo se tiene que quedar detenido mientras esté enferma ella. Quiere decir que no hay avance hacia la tierra prometida, sino que en ese momento está una división ahí de las autoridades, de quienes lideran. Y le duele en su corazón al pastor Moisés, le duele en su corazón de que haya entonces un resultado. El Señor, Jehová, dice que Moisés es humilde. Perdón, es mi alarma. Que es humilde. Pero Moisés no está queriendo un juicio para sus hermanos, sino que lo que quiere es que Dios los perdone, porque Él ya los perdonó, porque Él en lo más profundo de su corazón lo que quiere es tener gozo, porque Él en lo más profundo de su corazón, Él ha entendido que Él es un siervo, que no tenía derechos. Por eso no se defiende, Dios lo defiende. Por eso no se defiende ante la posición de María y de Aarón, no se defiende Moisés, sino que Dios lo defiende. Pero el juicio de Dios que va a acarrear un problema severo al pueblo de Israel, ese juicio le duele también a Moisés, porque es un padre espiritual. Porque es un pastor que tiene a cargo ovejas y que él quiere que les vaya bien. Si ese es el propósito, para eso son levantados, ¿verdad? Para amar, para poder defender, para hablar con celo, pero con celo de Dios, para que las ovejas no se pierdan. Para poderlas llevar y poderlas presentar y decir: estas son las que me recomendaste que cuidara, te pertenecen, Señor, pero aquí están. Pero en ese momento él tenía una ahí que no iba a ir. Si la lepra, ya lo estuvimos viendo hace poco, una enfermedad, ¿verdad?, tremenda. En ese tiempo antiguo era una enfermedad totalmente aniquiladora, ¿verdad?, socialmente y físicamente. Y él lo sabe perfectamente, que está diciéndole: estás eliminada, María está eliminada. Pero el llanto, el clamor, el grito de él, el que dice ahí clamó, el grito de él gritó, porque él quería que su hermana no quedara eliminada. Porque hay tristeza en aquellos que tienen un corazón, ¿verdad?, aquellos que han sido levantados para cuidar una grey. Y aunque a veces parece severa la palabra o la acción, pero lleva en el fondo un deseo de complacencia, en el sentido de gozo, de armonía por todos los demás, pero es por una satisfacción de que están haciendo lo correcto. O dígame usted, padre, madre, dígame si no se va a sentir bien que sus hijos estén haciendo lo correcto. Si usted muere en vida, cuando hay un hijo ahí que siempre le está dando problemas. Cuando usted no sabe qué anda haciendo. Cuando usted ya no tiene el control sobre él y él hace lo que le da la gana. Cuando hay incertidumbre de con quién anda o a dónde anda. Que cualquier día puede llegar una mala noticia. ¿No se siente que muere en vida como padre o como madre? Imagínese el Señor con nosotros.
Imagínense el Padre Celestial, imagínense a Pablo llorando y sintiéndose porque aquellas dos mujeres que deberían de estar unidas, ¿verdad?, en el grupo de oración, ya no llegan a oración. En el grupo evangelístico, ya no llegan al grupo evangelístico. Que deberían de estar en alabanza, ya no llegan a alabanza porque están peleadas las dos. Que deberían de ser maestras o maestros y ya no están allí. Y ya no estamos allí. Y deberíamos de estar enseñando la palabra de Dios y ya no estamos ahí porque fuimos eliminados por desaveniencia, por discordias. Y a veces pero tan pobres, ¿verdad? Pero somos eliminados. Y Dios no quiere eso. Y Dios dice, a mí no me importó mi vida por ti. No me importó la humillación por ti. No me importó pagar un precio alto por ti. Y entonces ese es el grito ahora. Por ti. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, que el orgullo, Señor, no nos frene. Que el orgullo, Señor, no nos estanque. Si es necesario, Padre, poderte pedir perdón, clamaremos por pedirte perdón. Aunque no hayamos sido nosotros los culpables, Señor, clamaremos por perdón. Aunque a nosotros nos hayan ofendido, Padre, como Moisés, clamaremos por perdón por los que nos ofendieron, Señor, porque no queremos sufrir, Señor, un retraso. Aquellos que nos juzgaron mal, Señor, pagaremos el precio nosotros, Señor, de orar y de clamar por ellos para que tú los perdones, porque tú abras su entendimiento, para que tú abras sus ojos, Señor. Pero ahí estaremos nosotros, doblando rodillas, Señor. Y también clamaremos, Padre, delante de ti, porque a veces, Señor, somos ligeros al hablar y ofendemos y maltratamos. Y lo hacemos tan fríamente, Padre, que ni nos damos cuenta del daño que hemos hecho. Pero hoy, Padre, nuestro compromiso aquí, los que estamos al frente, Señor, es completar tu gozo, Señor. Es completar tu gozo, Señor. Que te sientas honrado, Señor, con nuestra vida. Que anules y que podamos anular nuestro orgullo, Señor. Humillándonos. Y un día, Padre, tú nos exaltarás. Pero no lo hacemos por eso, Padre, sino que lo hacemos, la humillación, para honrarte, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, estoy